vamos a denominar como teoremas de conservación. Y después vamos a ver algunos problemas de aplicación. Un solo problema de aplicación porque pensaba que íbamos a estar un poquito más cansados, ¿sí? Bien, comencemos a recordar un poquito de lo que vamos a usar. Nosotros en la clase del 14 hablamos definimos que era un sistema de partículas, cómo lo íbamos a considerar, y definimos las tres magnitudes que definen el estado de movimiento de un sistema de partículas. Con estado de movimiento estoy hablando de la dinámica de un sistema de partículas. Una era la cantidad de movimiento, que lo calculamos como la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, y a partir de eso definimos el concepto de centro de masa, velocidad centro de masa, y vimos que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es la fuerza exterior neta que se relaciona con la aceleración del centro de masa. Por otro lado, vimos la segunda magnitud, era el momento cinético, que era la suma de los momentos cinéticos, que lo podíamos escribir con esta expresión que está acá, donde LO es respecto al sistema de laboratorio, L del centro de masa respecto del centro de masa, es el momento cinético calculado respecto al centro de masa, y esto, ¿sí?, era el momento cinético orbital. Y esto se denomina momento cinético intrínseco o de spin. Y vimos que la derivada del momento cinético respecto al tiempo es el torque de las fuerzas exteriores. Esta ecuación es muy parecida a esta ecuación. Y después vimos, ¿sí?, hablamos de la energía cinética de un sistema de partículas, como la suma de la energía cinética de todas las partículas que están en el sistema, y vimos que la relación, demostramos en la clase anterior, que si la energía cinética vista del sistema O y la energía cinética vista del sistema centro de masa estaban relacionadas, ¿sí?, y se podían calcular teniendo en cuenta este término, que es la energía cinética de traslación del sistema. Pero vean que las derivadas temporales de estas tres magnitudes, ¿sí?, de estas dos magnitudes vectoriales son bastante simples, dependen estrictamente de las fuerzas exteriores, mientras que la variación temporal de la energía cinética depende tanto de las fuerzas internas como de las fuerzas externas. Por lo tanto, esta expresión que está acá, les comenté la vez pasada que era muy difícil de usar. Esto nos va a servir de punto de partida para lo que quiero ver. Queremos ver ahora que es justamente los teoremas de conservación. Empezaremos por cada una de las tres magnitudes. ¿Sí? Primero por la cantidad de movimiento. Bueno. Okay. La cantidad de movimiento definimos como la suma de las cantidades de movimiento. De acá calculamos la velocidad del centro de masa, la definíamos como la cantidad de movimiento del sistema dividido la masa total. Y sabíamos que de acá podíamos derivar y obteníamos esta ecuación de movimiento. Bien, si yo paso este dt que está dividiendo, lo paso multiplicando e integro, ¿sí?, integro estas expresiones entre dos instantes de tiempo. En el instante t1 la cantidad de movimiento es p1, en el instante t2 la cantidad de movimiento es p2, ¿sí? Esta integral es muy fácil de hacer. Esta integral es justamente p2 menos p1, es lo que cambia la cantidad de movimiento entre el instante 2 y el instante 1. Y esto que está acá es lo que llamamos el impulso de las fuerzas exteriores. ¿Se acuerdan cuando era una fuerza, una partícula? Esto lo llamamos impulso, ¿sí?, de la fuerza. Bueno, esto ahora, como son fuerzas exteriores, esto va a ser el impulso de las fuerzas exteriores. Y como acá es la suma de las fuerzas exteriores, este es el impulso neto de las fuerzas exteriores. Así que, muy bien, de esta expresión que está acá, podemos encontrar que podemos escribir lo que es el teorema de conservación, que es el cambio en la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es igual al impulso de las fuerzas exteriores. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Si hacemos un análisis de la conservación, podemos ver que tenemos dos formas de analizar la conservación de, por ejemplo, esta magnitud, que es la cantidad de movimiento. Lo podemos ver en un intervalo continuo de tiempo,
y en eso lo que tenemos que analizar es justamente la ecuación de movimiento, o podemos analizarlo entre dos instantes de tiempo, y entonces tenemos que usar el teorema de conservación. ¿Qué diferencia hay entre este lado y este lado? Es que este lado, el tiempo es un continuo, mientras que en este lado tenemos un instante de tiempo y otro instante de tiempo, bien separados. Y lo que pasa en el medio no lo conocemos, no nos interesa el detalle. Bien, igual estas dos ecuaciones tienen digamos, se pueden escribir como un tipo causa-efecto, ¿sí? Del lado izquierdo tienen el efecto, que es esto o esto, y del lado derecho tienen la causa que produce ese efecto, que es la causa de la interacción. Bien, si miramos esta ecuación, dP a dt tiene unidades de kilogramo, metros sobre segundo cuadrado, y esta fuerza tiene unidades de newton. Si miramos esta ecuación, la cantidad de momento tiene unidades de kilogramos, metros sobre segundo, y el impulso de las fuerzas exteriores tiene unidades de newton segundo. Si le piden analizar la conservación, ¿sí? Y están trabajando en un intervalo de tiempos, lo que tienen que mirar es la causa, es decir, preguntarse, ¿hay razones para que la fuerza exterior sea cero? Esa causa, digamos, ahí uno tiene que contestarse, ¿hay o no? ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿hay fuerzas externas? ¿Sí o no? ¿Estas fuerzas externas se balancean? Entonces ahí podemos hablar si se conserva o no la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. Pero va a haber otros problemas que no les va a preguntar acerca de la conservación en un intervalo de tiempo, sino entre dos instantes de tiempo. Cuando hablan entre dos instantes de tiempo, ¿sí? Lo que se tienen que preguntar para analizar la conservación entre dos instantes de tiempo es si el impulso de las fuerzas exteriores es cero. ¿Sí? Hay razones que me permiten asegurar que el impulso neto de las fuerzas exteriores da cero. Bien, ¿esto cuándo se puede ocurrir? Y bueno, puede ser que no haya fuerzas externas, ¿sí? Puede ser que las fuerzas externas se balanceen, pero puede haber fuerzas externas, ¿sí? Que no se balancean, pero su integral en el tiempo da cero. Puede ocurrir, ¿sí? Como estamos trabajando entre dos instantes de tiempo, que habiendo fuerzas externas, habiendo una fuerza externa neta, ¿sí? Distinta de cero, instante a instante de tiempo, su integral valga cero. Entonces vean que si están analizando en un intervalo de tiempo la conservación o entre instantes de tiempo, las preguntas que se tienen que hacer son distintas y las opciones para contestar que se conserva son distintas.